Bueno, muy buenas tardes, queridos profesores y queridos compañeros. Hoy venimos a presentarle el área de superficie de revolución. Primeramente, ¿qué es? Bueno, el área de una superficie de revolución es el área que crea una superficie en el espacio euclideo creado al girar una curva en torno a una línea recta en su plano, ya sea el eje X o el eje Y. En la siguiente presentación, explicación del qué. Bueno, el área de superficie de revolución podemos ver aquí, tenemos la fórmula del medio, de la fórmula de media circunferencia. Es como si tuviéramos una pelota y la partiéramos en dos, por la mitad. Aquí nos dice que tenemos el radio al cuadrado menos x al cuadrado, que es cualquier punto de la superficie. Entonces queremos decir, como un ejemplo de la realidad, tenemos, cuando saltamos la cuerda, que tenemos esa línea y eso se forma una curva en el aire que al girar se forma una esfera. Cuando con más rapidez giremos la cuerda, se ve con mucha más claridad la especie de una esfera. De eso trata el área de superficie de revolución y con las integrales calculamos el área de dicha superficie. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo nuestro compañero, yo les daré una definición. Y es que si tenemos f de x, que es una función suave y no negativa en el intervalo de AB, entonces tenemos que está generada dependiendo del entorno en el que gire. Su fórmula se define por eso, dependiendo del entorno en el que gire. Ya sea, por ejemplo, en la primera tenemos que gira en el entorno de x, entonces se representa esta fórmula de este tipo. Así de forma similar tenemos que si la función g de y gira en torno al eje Y, se define por lo que tenemos representado aquí, teniendo en cuenta lo que dijo nuestro compañero, que su gráfica se define dependiendo del entorno en el que gire, sea independientemente de X o de Y. Como nota importante, tenemos que en su integrando tenemos los términos, como ya lo expresé anteriormente, que tenemos su función en X y también su función en y cada una tiene su gráfica, la cual representa la longitud del arco presentado en la sección anterior. Como referencia tenemos estas imágenes de forma gráfica, la cual que ha demostrado una de las explicaciones que dio nuestro compañero Luis, el cual nos dice que también se ve dependiendo de su aproximación o también su superficie real, teniendo en cuenta su entorno, ya sea en X o en Y. En esta misma frecuencia, nuestra compañera Elina les traerá unos ejercicios de explicación, lo cual, y nuestra compañera Marieli, para tener el tema con más claridad. Bueno, tenemos un primer ejercicio que nos dice calcular la superficie del área que se genera al girar sobre x la función y igual raíz de x en el intervalo de 1 a 4. Entonces nos vamos primero a su representación gráfica, al meter la función raíz de x, se va a crear esta curva y al mismo tiempo metemos sus límites. Entonces, al girar esta curva alrededor del eje X, se nos va a generar una superficie de revolución, como la pueden ver en pantalla. Y básicamente lo que vamos a hacer es calcular el área de esta superficie. Entonces, para eso, tenemos esta fórmula, que ya se la había explicado mi compañero Eris, y vamos a proceder a reemplazar. Entonces, comenzamos con la función que sería raíz de x, que también puede ser escrita como x al lado medio, y acá nos piden la derivada, entonces la derivamos. Bajamos un medio y restamos uno en el exponente, y esta expresión, igual manera, también puede ser escrita de esta forma. También nos dicen que esta función, esta derivada de esta función debe estar elevada al cuadrado, así que 2 al cuadrado 4 y raíz de x al cuadrado x. Se nos queda de esta manera. Entonces procedemos a reemplazar, sacamos 2pi por fuera, e integral de 1 hasta 4 de raíz de x por raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado por diferencial de x. Simplificamos 2pi, integral de 1 hasta 4 de raíz de x, acá este 4x lo multiplicamos por 1 y nos va a quedar raíz de 4x más 1 sobre 4x por diferencial de x. Seguimos simplificando
tenemos esta presión, toda esta presión metida en una raíz, podemos poner raíz abajo y raíz arriba, quedándonos de la siguiente manera. Luego acá abajo este producto lo podemos reescribir como raíz de 4 por raíz de x. Entonces tenemos una raíz de x arriba y una abajo, la simplificamos. Y acá simplemente raíz de 4 es 2, así que ese 2 lo simplificamos con este 2 de acá afuera, quedándonos una expresión mucho más fácil de integrar. Y el método que utilizaremos, el método de integración que utilizaremos es el de sustitución. Entonces decimos que nuestra u es 4x más 1 y la derivada de u va a ser 4 por diferencial de x. Entonces comenzamos a reemplazar. Acá primeramente vamos a tener pi del integral de 1 hasta 4. Reemplazamos acá u, nos queda d raíz de u, y acá este dx para convertirse en du nos faltaría un 4, entonces multiplicamos este dx por un 4 y agregamos un 4 acá. Entonces acá nuevamente reemplazamos ya por el du, e integrando vamos a tener que 1 medio más 1 nos queda 3 medios sobre 3 medios, y aplicar la regla de las orejas nos queda el 2 arriba y el 3 abajo. Todo esto evaluado de 1 hasta 4. Luego acá multiplicamos 2 por pi, 2pi, y 3 por 4, 12. Por u a las 3 medios, evaluado de 1 hasta 4. Luego acá simplificamos, mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. Y acá ya colocamos el valor de u, que es 4x más 1, elevado a la 3 medios. Luego acá comenzamos a evaluar, primero el 4, colocamos el 4 en la x, sería 4 por 4, 16 más 1, 17, elevado a la 3 medios. Menos de la fórmula, evaluamos el 1, 1 por 4, 4, más 1, 5, elevado a la 3 medios. Si metemos esto en nuestra calculadora, vamos a tener una superficie de revolución de 30.84 unidades al cuadrado. Bueno, para aclarar, no siempre es cierto que dada una función cualquiera, continua o diferenciable, vamos a poder hallar el área de superficie que resulte al girar pues el arco de la curva de una forma tan sencilla como el ejemplo que vimos de la compañera. Entonces tenemos que metiendo nuestros datos, que sería tangente de x, ahí en este caso sería pi de 6, pi sextos y pi cuartos alrededor de lo recto. Sí. Quedaría esto, quedando el giro completo nos daría esa figura. Como bien pueden observar, cuando lo metemos a un sistema, pues que ya nos grafica, nos muestra ya el objeto en sí, pues se puede resolver la ecuación, puede resolver nuestro problema. Ya se los voy a explicar aplicando la fórmula. Entonces nos dice, calcule en caso de ser posible el área de la superficie que se obtiene al hacer girar el arco de la curva de f de x igual a tangente de x para un intervalo x que está entre pi sextos y pi cuartos, alrededor del eje y, del eje x, perdón. Entonces, lo primero que haríamos sería sacar el f' de esta función que nos dan, que sería igual a secante al cuadrado de x, que esto, adecuándolo a esta fórmula, sería igual a 1 más f' a la 2 al cuadrado, que sería igual a secante a la 4x. Si esto le aplicamos la raíz que tiene la fórmula, nos quedaría de esta forma, que sería igual a raíz de 1 más secante de a la 4 de x, que al reemplazar nos daría esto que ven aquí. Integral de pi sexto a pi cuarto de tangente de la x
por la raíz cuadrada de 1 más secante a la 4 de x de x. Entonces, esta ecuación, esta integral, mejor dicho, no se podría calcular de una forma tan directa, ya que la misma no se puede expresar como una combinación de funciones elementales. Es decir, los cálculos que esta requiere no están en el, por decirlo así, en el rango que hemos aprendido por ahora de las integrales. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Normalmente se busca un software o, como les mostramos anteriormente, GeoGebra, que nos pueda dar como una idea de cómo va a ser el área, ya que esta no se puede calcular de forma tan directa como el que se nos mostró nuestra compañera. Ya eso tal vez se verá en un tema más adelante. Entonces ahí damos por terminada nuestra exposición.